Bien, estamos ahora con el general José Valdivia Dueñas. General, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo está usted? Bueno, para poner en autos a nuestros televidentes, usted fue jefe de Estado Mayor, según recuerdo, el año 90, 91. Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Sí. En 1992. 92. Pero estuvo usted como jefe político militar, digamos, de Ayacucho, jefe de la zona de emergencia de Ayacucho, el año 1988. 88, que fue el año en que se produjo el asunto de Cayara, ¿no es cierto? Las muertes, las matanzas de Cayara. Y entonces, probablemente... Se dice la matanza de Cayara, ¿no? Bueno, murieron 33 personas, ¿no es cierto? Dicen, nosotros hemos constatado que hubo 18 muertos. Bueno, todas las informaciones y pericias señalan... Bueno, vamos a ver qué cosa dice el informe de la Comisión de la Verdad, pero digamos lo que se ha sabido hasta ahora por los informes más o menos independientes es que ha habido 33 muertos, en total 31 o 33, ¿no es cierto? Digamos, recordemos brevemente, hubo una patrulla del ejército que fue emboscada, murieron, me parece, 4 soldados, 14 quedaron heridos, pero al día siguiente hubo una suerte de represalia, entraron varias patrullas al pueblo precisamente de Cayara, y ahí mataron a 5 personas, pero de ahí en 2 o 3 meses más regresaron varias veces y en total, según estos informes, hubo 33 muertos, digamos las represalias habrían llegado hasta 33 personas muertas, otros muchos heridos también y algunos torturados, según se dice. Entonces todo eso ha formado parte de este expediente y el responsable sería usted y me imagino que la Comisión de la Verdad, pues probablemente hay que suponer que lo va a acusar. ¿Cuál es su respuesta, su impresión frente a eso? Ya, solamente para resumir, porque sobre esto ha habido una, vamos a llamar, una impregnación ya psicológica de los organismos de derechos humanos sobre la opinión pública y sobre los medios de comunicación para presentar lo que usted acaba de describir. Una sola patrulla, el día 14, tomó contacto con los subversivos en esos acontecimientos sucesivos, post-emboscada, y nada más. Nosotros hemos constatado 18 muertos. Es probable que pudo haber algunos que la patrulla no cuenta a la hora de combatir. O sea, han habido muertos, pero en combate. Yo más bien, señor Taos, un poco quisiera hablar sobre la Comisión de la Verdad. Pero son varios días. Un solo día. El 14 hubo enfrentamientos, y no más. Pero hasta, perdón, la información que es conocida dice que hubo por lo menos varios días en los cuales hubo esta patrulla o varias patrullas regresaron a Cayara. La última fue el 8 de septiembre. ¿No es cierto? Es decir, estamos hablando desde el 14 de mayo hasta el 8 de septiembre, hay por lo menos 3 o 4. Es totalmente falso. El día siguiente, el día 14, hubo 5 muertos, pero en total son 33, 18 según usted, más que 4, más que 5, por lo tanto ha habido varios regresos. Pero no, lo concreto, yo supongo que a la hora de que esto pase al fuero civil, supongo, se va a esclarecer, porque acá hay una distorsión total, incluso en el trabajo de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué? La Comisión de la Verdad desde su origen ha sido manipulado para su organización. ¿Por qué? ¿Quiénes promovieron la organización de la Comisión de la Verdad? Por decir, el señor Gino Costa, en coordinación con una organización que se llama Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos de la Zona de Emergencia. En coordinación con APRODE, en coordinación con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que dirige la señora Macher y la señora Pilar Col. Y APRODE lo dirige ¿quién? El señor Soberón. El señor Soberón ha armado todo esto, porque fue él que preparó con los abogados democráticos en Ayacucho el día 17 de mayo de 1988 para celebrar el aniversario de Sendero Luminoso, un comunicado en que nos decían que en Cayara había habido una matanza, un genocidio de cientos de muertos, que las aves de rapiña estaban... Y eso es totalmente falso. El señor Soberón con los abogados democráticos eran los abogados de Sendero. De Sendero. Pero... Y con esta asociación que al final resultó ser un organismo generado de Sendero, que se llama ANFACEP. Y ahora, inclusive algunas de las integrantes, la Comisión de la Verdad lo presenta como las mártires, como la señora Angélica Mendoza, la Teodosia Leine.
No, pero las organizaciones de derechos humanos no han trabajado con los abogados democráticos, eso sería una novedad. No, la denuncia lo presentaron los abogados democráticos por su parte y lo presentó también APRODE. Ah, por otra parte, pero no, sí, pero no conjuntamente. Ha sido coincidente. A coincidencia, claro. Ya estamos aclarando. Claro, pero le digo, señor Estado, muy bien, ese organismo, APRODE, que iba informando permanentemente a otros organismos de derechos humanos a nivel mundial, fue creando toda una bola de hielo que ha creado una imagen totalmente distorsionada sobre Cayara. Tan es así que esta misma asociación, APRODE, y la Coordinadora de Derechos Humanos, con todos los organismos de derechos humanos que hay acá, denunciaron ese caso ante la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hicieron en forma tan burda a veces, que hicieron un poco caer en error a la misma comisión. Y ese error fue evaluado por la Corte y la Corte archivó ese caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1993. Bueno, pero por otro lado, tenemos la manera como, por ejemplo, el fiscal Escobar, que fue el fiscal que lo acusó usted, claro. Fue acosado, perseguido, finalmente fue enviado a Iquitos, finalmente fue despedido del propio Ministerio Público y tuvo que asilarse en Estados Unidos. Eso es falso, doctor. Es falso. ¿Cómo que falso? Entonces son hechos de la realidad. No, Escobar distorsionó desde el origen, porque desde el primer día que él empezó a investigar, coordinó con todos los políticos de la izquierda, interrogando con ellos, con testigos a veces con diferente documentación, y ponían las declaraciones que querían. Entonces, y él dilató innecesariamente toda una investigación desde mayo hasta octubre. En octubre él presentó su informe y fue a ocupar su puesto, no fue cambiado. Él fue a ocupar su puesto originario, que pertenecía a Loreto. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Gracias. Yo me gustaría, si es que me invitaron. Bien, estamos al aire con el general José Valdivia Dueñas, quien fuera jefe de Ayacucho el año 88, época en la que ocurrió el asunto de Cayara. Probablemente, me imagino, sería una de las personas que será acusada por la Comisión de la Verdad. Bueno, de hecho, yo creo que ya hemos sido acusados, porque a mí me ha llegado ya una notificación de la Comisión de la Verdad en que me dicen que yo soy presuntamente responsable, en los mismos términos que lo hizo Escobar, y luego, ahora me dicen que van a enviar el informe a la Fiscalía. Que envíen, iremos ahí a defendernos, no hay problema. No hay problema. Pero sí, yo quisiera aclarar lo siguiente. Todos los peruanos sabemos que Sendero Luminoso hace más de 23 años quiso destruir la democracia para implantar la República Popular, la nueva democracia. ¿Pero cómo? Primero, desmoralizando y destruyendo la Fuerza Armada. Segundo, polarizando a la Iglesia Católica. Tercero, desestabilizando a los partidos políticos. No logró, porque la sociedad no lo permitió, no lo acató. Dos, la Fuerza Armada y la Policía Nacional cumplieron su misión constitucional y derrotaron militarmente al Sendero con eficacia, con el apoyo de las rondas y los comités de defensa que usted acaba de entrevistar a un señor. Pero ellos no alcanzaron ese objetivo. Curioso, por decir algo, curioso. Esos mismos objetivos, en este momento, al parecer lo está cumpliendo el trabajo de la Comisión de la Verdad. Porque, como ustedes saben, y como todos conocemos, creo, ya hemos escuchado algunos mensajes, va a finalizar pues una tremenda maquinaria de trabajo político y psicosocial de la Comisión de la Verdad, que ha logrado reivindicar y elevar a la categoría de partido político a una de las organizaciones más sanguinarias que hay en el mundo, catalogado así por las mismas Naciones Unidas. Bueno, era un partido político, lo que pasa es que era sanguinario. No, es una organización, pues. Una organización que tenía una finalidad política que era capturar el poder, suprimir la democracia, como usted bien ha dicho. En fin, tenían unos objetivos políticos, pero utilizaban métodos criminales para lograrlos. Fíjese, es una discusión tonta, ¿no? Claro. Entonces no tiene mucho sentido. Pero, por otro lado, señor Altavos, yo creo que la metodología aplicada por la Comisión de la Verdad, no conocemos el resultado. Bueno, pero ¿usted no cree que es importante realmente hacer un esfuerzo de entender qué fue lo que pasó, sí, por qué se gestó una cosa como esta, si hubo o no hubo errores en la manera como fue enfrentado el fenómeno? Eso está bien. Precisamente, por ejemplo, para concluir que este fue un movimiento, que no
para que la historia no se repita, como se dice, Sí. habría que entender, por ejemplo, que Pero está muy cerca, esto fue iniciado por un movimiento de origen marxista. Entonces habría que, no, digamos, internalizar en el Perú, interiorizar la conciencia de que esa clase de ideologías son las que generan esta clase de movimientos. ¿No podría servir, por ejemplo, para eso la Comisión de la Verdad? Pero no ha sido imparcial. No ha sido imparcial. No ha sido imparcial, hasta donde conocemos. ¿Por qué? Primero, ellos no han respetado el debido proceso. ¿Por qué? Han trabajado durante más de 1 año y medio sin llamar a ningún militar. Luego, en los últimos meses, vale decir, en los 2 últimos meses, y en los últimos días, a 2 coroneles recién los han citado el sábado, viernes pasado. Y fueron, y el lunes o el martes les llega ya una acusación también. Oiga, usted es presunto responsable, va a ser acusado al Ministerio Público. ¿A usted lo han citado? ¿A mí? ¿Quién? La Comisión de la Verdad. Sí, yo he ido a la Comisión de la Verdad. Hemos conversado. ¿Cuándo fue? Eso fue en marzo, a fines de marzo. Ya. Pero ahí hablamos de muchas cosas, porque cuando yo pedí que me enviaran una agenda para hablar, me enviaron la agenda. Hemos tratado esos puntos. Ya. En ningún momento tratamos de los 39 muertos, de los que ahora sí me acusan. Entonces, pues, ¿dónde estamos? Entonces, ¿para qué lo llamaron? No sé, para hablar, para conocer qué pienso yo, cómo hice. Hasta me preguntaron qué relación hay de las operaciones con el factor político, cosas generales. ¿No se habló del caso Gallara? Sí se habló, pero en términos muy generales. No se habló de los muertos. No se habló de los 39 muertos. En ningún Pero momento usted tuvo la oportunidad de dar su punto, su versión Claro, acerca de los hechos. Sí. Pero parecía que no le han tomado en cuenta, sino más bien han tomado en cuenta el mismo informe que enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y pues solamente para terminar este asunto, señor Althaus, ¿qué pasa, no? La Comisión de la Verdad adolece de algunos defectos de los trabajos en comité. ¿Cómo es eso? Hay que trabajar en equipo, ¿no es cierto? Ujú. Y es lo mejor, trabajar en equipo, organizando comités, grupos de trabajo, etc. Pero esas formas de trabajo tienen algunas desventajas. Las desventajas se dan desde la organización. Cuando al organizar los equipos hay una intencionalidad, puede ser directa o un poco simulada, de orden económico, político, social, entonces la composición no puede ser tan homogénea ni heterogénea. En este momento la composición ha sido, la mayoría son marxistas o de tendencia marxista, la mayoría, y otros con muchos antecedentes. Yo le leo nomás, y hay con prejuicios, no con prejuicios, no, con prejuicios han llegado. Yo les leo solamente de uno de los miembros condicionados más correctos en mi manera de pensar. Pero algunos, bueno, algunos pueden haber tenido un pasado, en fin. Claro. Pero no es ese el tema. La pregunta que yo quería formularle, ¿cree usted o no cree que si se cometieron violaciones de derechos humanos, estas deben ser sancionadas? De acuerdo. Deben ser sancionadas. Claro, pero que se evalúe pues dentro de la ponderación de vida y respetando el proceso también. Yo le decía, muchos de ellos han llegado ya con prejuicios. Ejemplo, yo me acuerdo, usted me invitó acá con el señor Tapia, ¿no? El señor Tapia me dijo lo mismo, usted es un mal militar. O sea, ya él tenía una concepción de que los malos militares son aquellos que combatieron a la subversión. Y lo bueno, ¿quiénes son? Los que no tuvieron la oportunidad de ir a la subversión. Ahora, mire, un prejuicio, ¿no?, del doctor Bernales, que es un excelente profesional, un intelectual. Él, en marzo del 2001, cuando se va creando la Comisión de la Verdad, o se va trabajando por la Comisión de la Verdad, era presidente de la Comisión Andina de Juristas. Y esa comisión elaboró un documento que decía una Comisión de la Verdad para el Perú. ¿Y qué dice en su introducción? ¿No? Dice, inadecuada política antisubversiva, entre comillas, se ha podido determinar que la estrategia desarrollada por las fuerzas consistió en realizar desapariciones de presos, torturas, acciones de castigo contra la población, entre paréntesis masacres, temor selectivo contra las familias, dirigentes, periodistas. ¿Dice que la estrategia consistió en eso? No, debe haber usted simplificado la redacción. No, acá dice exactamente lo que dice. Dice, bueno, consistió en realizar, y le leo, y lo que estoy leyendo es la transcripción. Dice,
terror selectivo contra familias, dirigentes, periodistas, campaña de desinformación, acciones para desmantelar ¿No hubo un cierto popular, terrorismo de Estado por momentos? intentos de instigar la lucha sangrienta entre las comunidades, etc. Y a los subversivos les da un poquito también. Los grupos subversivos asimismo utilizaron métodos terroristas basados en una ideología. Entonces, si un comisionado entra a una organización con esa concepción, con ese sesgo, ¿cuál puede ser ¿No la hubo conclusión? en la práctica, un cierto terrorismo de Estado por momentos? Es decir, concibiéndose que la única manera de repeler o contestar la acción terrorista era, digamos, más o menos de la misma forma. No, señor Octavio. No. ¿No? En el Perú, Todas las fosas que se han encontrado. yo digo, en la Fuerza Armada jamás hubo una política ni una intencionalidad de que las patrullas y los oficiales vayan a matar o a arrasar. La gran cantidad de fosas que se han encontrado. El ejército no ha hecho fosas. La mayor parte de las fosas, hay tantos recortes hasta periodísticos, de que las fosas las hacían los mismos senderistas para enterrar o para esconder a sus muertos a fin de que eviten que los identifiquen. Y antes, cuando entrevistó usted mismo, dice, los ronderos también, los comisionados, iban masivamente y a veces regresaban pocos, ¿no dice? O sea, el enfrentamiento ha sido duro, tanto con los civiles que estaban en los comités de defensa, y ha habido una lucha, pero cruenta, difícil, de las patrullas con los terroristas. Entonces, no ha habido una política en que hay que hacer fosas comunes, hay que arrasar pueblos. Esa forma de pensamiento lo ha dicho Gonzalo, o sea, el camarada Gonzalo. Incluso hemos leído en los medios de comunicación cómo orienta para decir hay que aprovechar a la Comisión de la Verdad desde dentro y desde fuera. Bueno, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Yo le agradezco su participación. ¿Me permite 30 segundos? Solamente para decirle a los oficiales que puedan ser implicados, tanto de actividad como retiro, hay que mantener la voluntad de lucha, porque nosotros no podemos desmoralizarnos. Pero sí hay un gran peligro. Ya los oficiales que han sido nombrados con nombre propio por la comisión están siendo amenazados telefónicamente, como lo fue en los años 80. Entonces, cualquier atentado contra ellos o contra la familia será de directa responsabilidad del señor Lerner y todos sus integrantes y comisionados. Muchas gracias. Un momentito, no se me parece un poco exagerado su acabo de recibir una llamada antes de venir. ¿Sí? Claro. Bueno. Y con palabras indescriptibles. Bueno, tendría usted que echarle la culpa entonces al gobierno del doctor Valentín Paniagua, que creó la comisión, al país, que de alguna forma, digamos, es un esfuerzo nacional lo que se está haciendo, ¿no? No solamente la comisión de la verdad. Bien, muchas gracias, general. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.